Darles la bienvenida, chicos, nuevamente al día de hoy, a la reunión de hoy. Es una bendición verles nuevamente a cada uno de ustedes, esforzados, que tomaron su tiempo para conectarse esta noche. Y bueno, esperemos que podamos seguir en esta carrera de estas varias semanas para seguir creciendo en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El grupo tiene un nombre bastante especial y por ahí muchas veces como que uno dice, bueno, ¿qué es la pasión? ¿Qué es pasión? ¿Qué es pasión pura? O por ahí entender un poco como que dónde estoy entrando, ¿viste? Como, ¿qué es este grupo? Por ahí nos explican cuando estamos recién llegando, que bueno, que es un grupo de hombres que creen en Dios, que buscan la ayuda de Dios para cualquier quebranto que se tenga en el área relacional, emocional y sexual. Por ahí unos ingresamos porque nos dicen, no sé, nuestros pastores, nuestros líderes, mira, este grupo te puede ayudar, o nuestros psicólogos, por ahí también he escuchado algunos que me dicen, no, me lo recomendaron algunos psicólogos, entonces, que recomiendan el ministerio, recomiendan la escuela, y bueno, por ahí el ministerio también les recomienda el grupo, que es un ambiente de bastante confidencialidad, de sentirse seguro, de poder hablar, de poder expresar muchas cosas que durante mucho tiempo en los lugares donde deberíamos estar seguros hablarlos y comentarlos y decirle, tengo esta necesidad, estoy pasando por esta lucha, necesito ayuda en esto, me están pasando estas cosas, no las podemos hablar. Por X o por Y razón, ¿no? Porque no nos sentimos en confianza, porque estamos en un liderazgo, tenemos familias, si se enteran nuestras familias, si se enteran las personas de la iglesia, ¿qué van a decir de mí? Que tengo este tipo de problema, de problemática, de por ahí de este quebranto, no puedo decirlo, no puedo hablarlo, porque el qué dirán, ¿no? Entonces creo que el grupo nos da esa libertad y esa confianza de poder hablarlo, ¿no? Entonces esta noche vamos a tocar un tema bastante... voy a compartir por acá pantalla para que ya vayan viendo el título. Ahora sí. Bueno, como les decía, el tema que vamos a tocar hoy, eh, el semestre pasado estuvimos estudiándolo un poco y estuve viendo un poco acerca de este tema y trabajando en él, ¿no? Y es cuando el placer se convierte en prisión, ¿no? Este placer, este deseo que muchas veces nos lleva a lugares solitarios, a lugares de vergüenza, a lugares de culpa, que muchas veces sentimos que a las afueras, en los lugares públicos, sociales, todo el mundo nos ve y puede pensar que estamos bien, ¿no? Pero muy en el fondo estamos en lugares de oscuridad, en lugares donde no nos sentimos seguros. Por momentos sentimos que de alguna u otra forma estamos solos o, o que no podemos salir de un círculo que nos mantiene atado a oscuridad, a culpa, a vergüenza. Por momentos sentimos que no podemos seguir avanzando porque lo estamos haciendo mal. Y esto durante mucho tiempo en mi vida personal era así. Yo pensaba que todo lo podría resolver, que yo lo podía resolver solo, que todo estaba bien porque esos eran momentos de mi vida y que, bueno, que más adelante, cuando me casara, se iba a resolver. Cuando fuera un retiro y me hicieran liberación, se iba a resolver. Cuando, bueno, más adelante como que, bueno, voy a orar y voy a hacer un ayuno y va a pasar y lo voy a poder dominar. Y se convierte en un círculo que muchas veces no se puede. Y en realidad es totalmente sentirse que estás en un lugar que no tiene salida como tal. Entonces, muchas veces dejamos que esos placeres de la vida se conviertan en prisión en nuestra vida y que no podemos avanzar y no podemos salir. Y creo que es el tiempo que podamos reconocer que necesitamos ayuda para salir de la prisión en la que hemos estado durante mucho tiempo, en la prisión de la cual por X o por Y razón, por algún quebranto, por alguna herida, por algún trauma de infancia o porque llegó en mi adolescencia por compañeros, por mi familia, llámese pornografía, llámese masturbación, llámese quebranto de género, llegó de alguna otra forma y está ahí y,
y le empezamos a creer y le empezamos a alimentar este deseo, empezamos a alimentar estos placeres y estamos en una etapa de nuestra vida que no podemos salir de ahí. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó fue un día, recuerdo que empecé el grupo Pasión Pura y nos reuníamos martes y jueves. Y siempre era como que martes y jueves nos reuníamos y llegó un momento, no recuerdo, ahorita yo no les puedo decir qué charla era o qué tema, quién lo dio o algo así, pero recuerdo un día que me senté y empecé a reconocer que yo tenía una adicción y esa palabra adicción era muy fuerte para mí. Era como decir, no sé, está mal lo que tengo, pero está muy mal decir tener una adicción en algo, porque nunca lo había pensado así. Decía que sí pasaba, pero reconocerlo fue muy fuerte. Y esa misma tarde en la noche, conversando con mi esposa, pude reconocer delante de ella, decirle, mira, tengo una adicción. ¿Por qué? Porque desde pequeño está pasando esto, y se ha seguido pasando, y ha seguido pasando, y ha seguido pasando, y no puedo salir de acá. Y reconocérselo a ella también fue un proceso bastante fuerte, pero bastante sanador para mi vida. Entonces, en ese momento entendí que tenía una adicción. Entonces, vamos de a pasos, ¿no? Reconocer que tengo un problema. Nata, la semana pasada hablaba de esto, de poder hacernos esas preguntas. ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es mi deseo de estar acá? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por esto? Entonces, ahora estamos hablando de esto, ¿no? Yo reconozco que tengo un problema. Yo reconozco que tengo una adicción, reconozco que hay una debilidad en mi vida de la cual yo tengo que salir porque se ha convertido en un círculo del cual no puedo salir, ¿sí? Pero entonces por ahí muchas veces entramos en discusión, en decir, bueno, pero este placer que yo siento, el placer sexual es algo malo, está totalmente fuera del diseño de Dios y no es así. El placer sexual y la sexualidad es un diseño de Dios, es un plan de Dios también, que se hizo desde la creación y ha establecido y se establece en nosotros, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, es un diseño de Dios. Reconocer primero esto también nos va a ayudar. Bueno, la sexualidad no es mala, ¿sí? Pero, ¿qué está mal entonces en mí o qué ha cambiado en mí para que la sexualidad empiece a ser algo malo en mi vida de la forma en que lo estoy llevando o lo estoy manejando? ¿Sí? Vamos a ver la primera placa. Esta foto me gustó mucho porque es como una autoconfrontación, ¿no? Decir, bueno, yo estoy así, yo estoy acá. Ahí voy a colocar mi foto porque yo soy esta persona. Muchas veces nos negamos a reconocer esto, muchas veces negamos reconocer que yo estoy acá, que estoy en una habitación oscura, que estoy en una cárcel, porque no logro entender que por más que yo quiera seguir avanzando en mi vida, vuelvo otra vez ahí. ¿No? Vuelvo a satisfacer esa necesidad o ese placer que me sigue manteniendo prisionero, que me sigue manteniendo, perdón, encarcelado en un lugar del cual yo tengo que salir. Por ahí, reconocer cosas de adulto también nos cuesta mucho. Bueno, durante mucho tiempo estoy viviendo así y ahora lo tengo que reconocer. Entonces también cuesta un poco y está bueno por ahí no pensar que, bueno, ya yo tengo que reconocer esto, esto se va a ir de mi vida, se va a ir. No, es un proceso del cual tenemos que ir viviendo cada etapa y el proceso es un proceso que va a doler, que por ahí muchas veces nos va a crear frustraciones, nos levantamos, nos caemos, es una montaña rusa de emociones, de sentimientos. Entonces está bueno entender que sí estoy ahí, pero fíjense en lo que dice Romanos 6:14. Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Partiendo de este punto, de que yo reconozco que tengo un problema, yo reconozco que estoy en una cárcel, en una prisión, en un lugar oscuro del cual no puedo salir, que me genera soledad, culpa, vergüenza, ¿sí? Pero la libertad nos la dio el Señor, ¿sí? Ya nosotros somos libres por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero conocemos la verdad, pero no la aplicamos. Conocemos la verdad, pero de a oídas. O conocemos la verdad porque la leemos, pero no la ponemos en práctica y no empezamos a reconocer esa verdad sobre esta mentira. ¿Sí? No empezamos a reconocer esta verdad sobre la mentira que el enemigo ha querido colocar durante muchos años en nuestras vidas. En esta semana hablaba con un chico
y empezamos a trabajar sobre algo que era colocar una verdad sobre las mentiras, ¿no? Y es como dice la palabra, que Jesús es nombre sobre todo nombre. No hay otra cosa en la tierra que sea más grande que el nombre de Jesús. Entonces era como que decir, yo reconozco que tengo esto, pero por encima de eso está el nombre de Jesús. Entonces, conociendo esta verdad, vamos a ir trabajando en función de lo que el Señor nos va a empezar a hablar a nuestro corazón en la noche de hoy y cada una de estas clases, ¿sí? Bueno, para empezar a desglosar y ver un poco esto, vamos a entender un poco como nosotros venimos trabajando el concepto de la adicción sexual. ¿Qué es una adicción sexual? Porque por ahí muchos dicen, bueno, yo no tengo una adicción. Lo mío es algo que pasa un mes, puedo pasar hasta un año y después vuelvo a caer, pero entonces no es una adicción. Pero fíjense en lo que dice acá. Es un patrón persistente e incontrolable de pensamientos, fantasías o conductas sexuales que una persona sigue realizando a pesar de las consecuencias negativas en su vida personal, relacional, espiritual, laboral y emocional. Entonces fíjense que es lo que dice acá. Es un patrón repetitivo, es un patrón incontrolable, son pensamientos, son conductas que continuamos realizando aun cuando sabemos las consecuencias negativas en nuestra vida, tanto personal, relacional, en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual con el Señor, aún en la parte laboral y en la parte emocional. Es algo que yo sigo haciendo, que yo sigo trayendo a mi vida, que yo sigo entrando a la computadora a ver pornografía, sigo pasando por la masturbación, buscando sexo fuera del matrimonio, no comprometiéndome en relaciones, es algo que yo sigo haciendo, aún sabiendo las consecuencias negativas de mi vida. Porque la mayoría de los que estamos acá, en algún momento nos han dicho, che, está mal esto. Bueno, yo lo reconozco porque sí creo en Dios y Dios me muestra que esto está mal. Yo lo reconozco, pero aún lo sigo haciendo, ¿no? Dice, no se trata solo de tener un deseo sexual alto, sino una pérdida de control, donde la actividad sexual o la búsqueda de ella se convierte en el centro de la vida, interfiriendo con otras áreas importantes. ¿Cuáles serían estas otras áreas importantes? Las hablamos hace rato. Personal, relacional, espiritual, laboral y emocional. Porque usted dice laboral, ¿por qué? Porque aún en el trabajo, sí, aún en el trabajo nos genera inconvenientes, sea porque estemos buscando tener relaciones con las personas de nuestro trabajo, porque en el momento que estoy trabajando estoy buscando pornografía, porque mis pensamientos no se concentran en el trabajo, sino que estoy pensando en eso. Fíjense que acá dice un ejemplo, dice, consumo compulsivo de pornografía, masturbación, promiscuidad, relaciones sexuales sin compromiso, cibersexo, pagos de servicios sexuales, ¿sí? Esto creo que en algunas congregaciones no se habla, no se dice, no se comenta, por ahí se habla simplemente con el pastor y el pastor te escucha o el líder, pero llega hasta ahí. Y es algo que pasa en las congregaciones más de lo que nosotros pensamos que no pasa. Y pasa mucho, ¿sí? Este consumo compulsivo de pornografía, la masturbación, promiscuidad, no relaciones con compromiso. Entonces, todo esto es parte de lo que nosotros estamos entendiendo que es la adicción sexual, ¿sí? Cuando yo reconozco que algo de esto hay en mi vida, que algo de esto está pasando, que de alguna otra forma puede ser que no sea tan compulsivo, pero sí son patrones repetitivos que cierto tiempo en el año, en el mes, en fechas tales o cuando estoy muy estresado, muy cansado, que esos son los disparadores que lo van a ver más adelante. Entonces, entender que algo de esto algo tengo, ¿no? Y empezar a reconocerlo. Fíjense que acá dice, el diseño de Dios, lo que les decía hace rato, entender que el placer y el sexo es diseño de Dios. ¿Sí? Así nos creó el Señor, pero ¿cómo lo estoy llevando yo? ¿Por el camino del diseño de Dios o equivocadamente? Hace rato les di una cita bíblica a los que se conectaron de primero para que me ayudaran a leerla. Entonces van a ir leyéndola a medida que les pregunte quién la tiene por ahí, ¿no? Fíjense que acá dice diseño de Dios. Dios diseñó el placer sexual como parte de su creación buena y perfecta. Es una creación buena y perfecta todo lo que hizo el Señor. Se lo vamos a ver, entonces coloqué acá algunos aspectos de esta creación y algunas citas bíblicas donde podemos ver que hace alusión a esto, ¿no? Dice en la creación, Génesis 1, 27 y 28, ¿qué dice? Dice, así que Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, gobiernen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan por la tierra. Gracias, Martín.
Muchas gracias. Fíjense que acá dice, así que Dios les dijo, ¿sí? Los bendijo y les dijo las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, ¿sí? El Señor diseñó, suena raro para decir, bueno, Dios diseñó el sexo para multiplicarnos, así, porque es como una palabra de cuando le dicen a los animales, bueno, aquí los tengo para que se multipliquen, ¿no? Pero Dios lo diseñó y dijo, diseñó al hombre y a la mujer, ¿sí? Cada uno con genitales diferentes, cada uno con deseos sexuales diferentes, cada uno para unirse y que pudieran multiplicarse y llenar la tierra, ¿sí? Es creación de Dios. Dice que esto también es para proteger este diseño, ¿sí? Hebreos 13:4, ¿qué dice? Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Gracias, Omar, muchas gracias. Lo está haciendo de alguna forma para proteger el diseño, ¿sí? Dijo, mujer y hombre los creó, matrimonio, van a estar, dice, el lecho sin mancilla, ¿sí? Cuidar el lecho del matrimonio, que este sería el lecho sexual, para proteger el diseño de Dios. Acá está, ¿no? O sea, entonces, creación de Dios, y dentro nos explica esta parte de proteger el diseño a través de lo que acabamos de leer, ¿no? Dice propósito, unión. Génesis 2:24. ¿Qué dice? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Fíjense que yo coloqué fortalecer el vínculo emocional, físico y espiritual entre esposo y esposa. Fíjense que dice, y se unirán y serán uno solo. Dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán uno solo. Las dos personas después que salen de casa, que van a formar su familia, van a fortalecer vínculos emocionales, físicos, espirituales, para preservar el diseño de Dios. Entonces, al unirse, ya no serán dos personas, sino uno solo, para seguir protegiendo y seguir trabajando en el diseño perfecto de Dios. Dice protección, traer nueva vida, lo leímos en Génesis 1:28, donde dice fructificado, poblar la tierra, ya lo habíamos leído arriba. Abajo dice placer. ¿Quién tiene Proverbios 5:18-19? Dice, sea bendito tu manantial y alégrate en la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Gracias, David, muchas gracias. Fíjense que acá yo coloqué expresión de amor, disfrute mutuo. Les quería leer acá esta versión que tenía acá. Denme un minutito. Acá lo tengo. Fíjense que acá dice el 18 y el 19. Dice, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que con sus pechos te satisfaga siempre, que siempre sean cautivados por el amor. Entonces, me gusta esto porque por ahí muchas veces dicen, no, pero ya va, yo tengo deseos de tener relaciones sexuales y entonces está mal. No, pero con tu esposa. Dios diseñó la creación perfecta, como lo habíamos visto desde el principio. Varón y hombre los creó para fructificar, para poblar la tierra, para el diseño de la familia, que es bastante importante en estos tiempos, el diseño de la familia, pero por ahí no es para que salgamos a la calle totalmente erróneo el concepto de salir y bueno, vamos a probar y después que yo pruebe mucho es que voy a traer. No, es poder entender que hay un diseño y que hay un plan y que fue diseñado por Dios. Dice reflejo espiritual. ¿Quién tiene Efesios 5:31-32? Como dice la escritura, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y a los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera de que en Cristo y la iglesia son uno. Gracias, Julio. ¿Ves que acá coloqué yo? Simboliza la relación íntima, exclusiva y fiel de Cristo con su iglesia. La unión entre un hombre y una mujer simboliza esto, simboliza esa relación exclusiva que tiene Cristo con la iglesia, de fidelidad, de amor, de respeto, de estar ahí, de ser fieles a Él, de que va a ser no una promesa de unos días y unos meses, sino una promesa
para siempre, ¿sí? Entonces simboliza esto. Entonces podemos entender que hay una adicción sexual, que el placer sexual me ha mantenido atado durante muchas vidas y durante mucho tiempo, pero por ahí muchas veces vemos el sexo como algo incorrecto, como algo que está mal en mi vida. Y no, es diseño de Dios. Es empezar a entender que es diseño de Dios, que Dios me creó hombre, que tengo pensamientos, que tengo necesidades que tienen que ser satisfechas, que hay emociones en mi vida que no las puedo manejar, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, vamos a empezar a trabajar un poco en todo esto, ¿no? Fíjense que acá dice, el placer sexual se convierte en prisión. ¿En qué momento se convierte este placer? ¿En qué momento pasa a ser una prisión en mi vida? ¿En qué momento empiezo a ver las cosas desde otro punto de vista? Entonces, entender que hay un vacío espiritual. Fíjense que acá dice, las adicciones sexuales intentan llenar un vacío que solo Dios puede satisfacer, hasta convertirse en una sed constante que nos conduce a buscar satisfacerla en lugares equivocados. Fíjense que Jeremías 2:13 dice, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua alguna. Entonces, fíjense que este vacío espiritual, nosotros como hombres tenemos necesidades. Nosotros tenemos necesidad de ser amados, de ser aceptados, de ser aprobados, de protección, ¿sí? En nuestra vida, desde pequeño tenemos todas estas necesidades que muchas veces, por alguna u otra razón, no han sido suplidas, y esas necesidades empezamos a buscar satisfacerlas en lugares equivocados, ¿sí? Por ahí, cuando nos sentíamos, cuando pequeños, no sé, amenazados, frustrados, que no podíamos y conocimos la pornografía, nuestro refugio era la pornografía, nuestro refugio era la masturbación. Ese vacío que era constante, esa sed constante que muchas veces tenemos de buscar y no podemos llenar, empezamos a llenarla de cosas falsas en nuestra vida, ¿sí? Dice idolatría. La adicción sexual reemplaza a Dios como el centro de nuestras vidas, convirtiéndose en un ídolo. En Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Incluso se convierte en algo tan equivocado, tan erróneo, tan falso, que se convierte en un ídolo para nosotros. Incluso lo guardamos, lo atesoramos en nuestro corazón, incluso lo protegemos, que nadie entre en esta área de nuestra vida, porque yo no quiero perder esto que hago, que es mi refugio. Se reemplaza a Dios. Cuando yo me siento cansado, me siento asustado, me siento estresado, ¿dónde voy? ¿Voy a Dios o voy a las prácticas sexuales erróneas y equivocadas? ¿Dónde me calmo? ¿En la computadora o en el teléfono viendo pornografía, o arrodillado buscando a Dios? Dice, es un ciclo destructivo. Comienza con disparadores, estrés, soledad, como les decía, la ansiedad, la soledad, el estrés, el día a día, lo vamos a ver más adelante, los disparadores. Entonces sigue seguido por el comportamiento adictivo y termina en culpa y vergüenza. Cada uno es tentado cuando en sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. Santiago 1:14-15. Entonces, fíjense que a dónde nos arrastra el estrés, la soledad, la falta de estas necesidades básicas de ser humano, de amor, de aceptación, de aprobación, nos arrastran a donde, según nosotros, tenemos nuestro lugar seguro, donde está nuestro corazón, donde está nuestra confianza, que es buscar pornografía, masturbación, sexo o cualquier otro tipo de satisfacción fuera de lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Deseo, pecado, culpa, muerte espiritual. Fíjense que esto va así como que alineadito. Hay un deseo, el deseo engendra el pecado, después del pecado nos sentimos culpables, tenemos vergüenza, muerte espiritual nos aleja de Dios, nos sentimos sucios, que no nos podemos acercar a Dios, nos sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, que Dios no está en el asunto. Entonces, entender que este vicio, que esta adicción, que este deseo de buscar algo, es porque hay necesidades en nuestra vida que no han sido satisfechas y que estamos buscándolo en lugares incorrectos, ¿sí? Acá dice una intimidad falsa. ¿Qué es una intimidad falsa? Cuando yo reconozco que hay un diseño que es creado por Dios, que es bueno, y que durante nuestra vida lo he tomado de una forma que no es correcta, nos lleva a entender
que durante mucho tiempo hemos creído en algo que está mal, que está falso. O sea, que es totalmente falso a lo que yo realmente tengo que creer como diseño de Dios. Fíjense que acá coloqué la mentira del enemigo. La adicción sexual crea una identidad falsa basada en la vergüenza y en el autoaborrecimiento, ¿sí? Y esto es bastante interesante, porque por más que nosotros, cada vez que caemos, nos sentimos culpables, sentimos vergüenza, que lo estamos haciendo mal, nos autoaborrecemos, volvemos a lo mismo, como que volvemos a ese mismo ciclo. Y es lo que les decía hace rato, o sea, culpa, deseo, pecado, culpa, muerte espiritual, y volvemos a ese ciclo nuevamente. Fíjense que acá dice en Juan 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La adicción nos lleva a escondernos, pero Dios nos llama a salir a la luz. Y es así. Nosotros no queremos contarle esto a nadie porque sentimos vergüenza, porque sentimos culpa, porque nos sentimos mal, porque nos sentimos sucios. Nunca lo voy a hablar, nunca lo voy a decir. Yo no puedo hablar esto porque todo se va a ir por el abismo. Pero realmente eso es lo que quiere el enemigo. ¿Sí? Eso es lo que quiere esta culpa, esta identidad falsa de mucho tiempo decir no vas a poder hablarlo, te van a correr, va a pasar algo malo, mira, tú eres esto, tú eres aquello, totalmente falso. Y eso es lo que quiere él, matarnos, robarnos, destruirnos. Pero fíjense que aquí como les coloqué acá, Dios nos llama a salir a la luz. No simplemente, fíjense que hay algo bastante interesante. Yo tenía un líder hace muchos años en Venezuela que él me decía, ¿cómo estás haciendo para buscar empleos, no? Entonces él me decía, te sientas como en tu cama y empiezas a decir, dame trabajo, Señor, dame trabajo, acostado en tu cama, Señor, dame trabajo, dame trabajo. Lo más que puede hacer Dios es que se te caiga parte del techo y te dé trabajo y te ponga a trabajar en el techo para que lo hagas, decía él. Y me causaba risa, pero era esto, ¿no? Si yo realmente quiero algo, yo tengo que salir a buscarlo, yo tengo que ir al encuentro, ¿sí? No quedarme acá, ¿sí? Fíjense que también que el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Él no dijo, padre, yo te espero acá, ven donde yo estoy con los cerdos, ven a buscarme. Él reconoció que había algo malo en él, que había hecho algo malo y que esa culpa también lo llevó a decir qué está pasando y a reconocer esto y decir, me levantaré e iré ante mi padre. Él no dijo, yo me voy a quedar acá, ¿sí? Y caminó lo que tenía que caminar hasta que llegó donde su papá. Sí, y el papá no esperó que llegara, sino que salió a abrazarlo, pero hubo una intención de decir, yo voy a salir, yo voy a buscar, ¿sí? La mujer del flujo de sangre dijo, no, yo solamente quiero tocar el borde de sus mantos, yo me voy a arrastrar, yo no sé cómo voy a hacer, si me van a apedrear, si me van a golpear, si me van a matar, pero yo voy a hacer algo por lo que yo quiero, voy a salir al encuentro, voy a buscar. Entonces también es una intención de nosotros. Dice, la desconexión del ser verdadero. Dice, la vergüenza nos lleva a usar máscaras, evitando la vulnerabilidad y la verdadera intimidad con Dios y con los demás. No podemos tener una verdadera intimidad con Dios ni con las demás personas cuando aún vivimos bajo esta oscuridad. Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, fueron comprados por precio. Dice, nuestra verdadera identidad está en Cristo, no en nuestras fallas. Nosotros no podemos seguir viendo el pecado y nuestras fallas como parte de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿De dónde viene mi identidad? ¿Por qué fui creado yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Mi verdadera identidad es tener adicción sexual. Mi verdadera identidad es un quebranto sexual. Mi verdadera identidad es la vergüenza, es la culpa, es vivir en el engaño, es vivir en una falsedad. ¿Esa es mi verdadera identidad? ¿O cuál es mi verdadera identidad? ¿Sí? Yo les comentaba la semana pasada un poco sobre mi testimonio. Y una de las cosas que el Señor empezó a sanar en mi vida fue mi identidad como hijo de Dios. ¿Sí? Al hablar con mis suegros, entender que mi suegro me pedía perdón como papá, que no entendía en ese momento, y de ahí en adelante empecé a entender que había necesidades de amor paternal en mí, que totalmente lo había equivocado, que totalmente me llevaron a tener pensamientos fuera de lo que era la verdadera creación de Dios, buscar el amor de una forma incorrecta, de buscar la aceptación, de buscar la protección de una forma incorrecta, se me llevaron a tener una identidad totalmente falsa a lo que era el diseño de Dios. Pero entonces, que podamos empezar a trabajar en esto, en quién soy yo en Dios,
¿Qué es Dios para mí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy acá? ¿Realmente yo estoy acá para ser un mentiroso, para ser un falso, para levantarme y decir, tengo esto, pero sigo en esto? Entonces, que podamos empezar a meditar en eso y entender que en toda esta búsqueda lo que Dios quiere que nosotros podamos restaurar es nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús, como hijos de Dios, ¿sí? Que podamos verlo, que lo podamos abrazar, que lo podamos empezar a trabajar de quién soy yo en Él, ¿sí? Vamos a seguir avanzando porque el tiempo se está terminando. Consecuencias espirituales de las adicciones y de esta cautividad. Dice, separación de Dios. La adicción nos aleja de la comunión con Dios, llevándonos a la culpa y a la vergüenza, porque el pecado, cuando es consumado, da luz a la muerte. Santiago 1:15, ya lo hemos leído. Nos separa de Dios, no nos ayuda a acercarnos en una verdadera comunión con Dios, en ser transparente con Dios. Esta semana escuchaba en una clase que nos decían, y es algo como que muchas veces nos han dicho, es que el Señor aún te ve cuando tú estás en la computadora, pero es que el Señor te ve aún cuando tú estás en la soledad. El Señor sigue estando ahí. Entonces, muchas veces eso nos roba esta comunión con el Padre, de sentirnos que somos dignos de llegar al Padre, por la culpa y por la vergüenza. Hay esclavitud emocional y espiritual. La adicción nos ata, haciéndonos incapaces de experimentar la verdadera libertad que Dios nos ha dado. Poder experimentar esto nos cuesta porque nos sentimos con esta misma culpa, esta misma vergüenza de no acercarnos a Dios, de que no somos verdaderamente libres o verdaderamente dignos de ser hijos de Dios. ¿Cómo Dios nos ayuda a salir de esta prisión? ¿Cómo Dios nos ayuda a salir de esta oscuridad? ¿Sí? Reconocer nuestra necesidad de Dios es el primer paso. Reconocer que yo necesito a Dios en el asunto, que yo solo no voy a poder salir, que yo solo no voy a, lo he intentado durante mucho tiempo, pero sigo cayendo. Reconocer nuestra necesidad de Dios, admitir nuestra debilidad y buscar a Dios como nuestra fuente de vida. Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar, ¿sí? Confesión y arrepentimiento. Nata lo dio la semana pasada. Confesar nuestros pecados y arrepentirnos nos libera de la culpa y nos permite recibir el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ya lo hablamos la semana pasada. Renovación de nuestra mente. Nata también habló de esto. Permitir que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar. Les decía al principio, empezar a transformar esa manera de pensar es esto. Sí tengo una debilidad, sí vienen pensamientos, sí viene tentación, porque la palabra no nos habla de que no va a venir tentación. Usted nunca va a tener tentación. No, sí vamos a tener tentación, pero cambiar nuestra manera de pensar es decir, bueno, sí está pasando esto, pero ¿qué palabra o qué digo yo cuando vienen estos pensamientos? ¿Cuáles son mis acciones a tomar? ¿Qué verdad voy a colocar sobre esta mentira? El poder de la cruz. En la cruz encontramos perdón, restauración y poder para vencer el pecado. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta es una charla que se va también más adelante, pero poder entender que esto no termina en la cruz. Porque muchas veces sí, voy a la cruz, ya no. Comienza en la cruz. Cuando yo voy a la cruz, reconozco que necesito de Él, que todo lo que yo la falsedad y la mentira que creo en mi vida va a morir y voy a resucitar con Cristo, es donde comienza la verdadera vida. No es que voy a terminar en la cruz, es que Cristo murió en la cruz, pero también resucitó. Es que yo voy a pasar por un proceso de muerte, pero también voy a resucitar y voy a tener nueva vida. Amén. Vamos a seguir avanzando. Pregunta, para ir terminando. ¿Qué estás buscando llenar con tu adicción? Les decía sobre estas necesidades, ¿no? ¿Qué estamos buscando llenar? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesidad está siendo suplida cuando yo sigo constante en este círculo de adicción? ¿Estás dispuesto a rendir tu lucha a Dios y permitir que Él te transforme? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Realmente yo anhelo y quiero esto en mi vida? ¿Realmente lo anhelo? ¿O simplemente lo anhelo por momentos y por otros momentos no? O simplemente, bueno, quiero hacer un poquito, pero no entregarlo todo. Creo que es tiempo de rendirlo todo. Por mucho tiempo hemos estado buscando y no conseguimos. Y es tiempo de decir, ya no puedo. Yo necesito hacer que Dios lo haga. Necesito entender y reconocer que Dios lo tiene que hacer y permitir que Él lo transforme. Permitir que Él lo haga. Fíjense que el hijo pródigo no empezó a despojarse de su ropa sucia y a bañarse él solo. Permita que Dios lo haga. Fíjense que el papá le decía a los sirvientes, sacan la ropa, pongan el anillo, pongan el calzado. El hijo pródigo
no se bañó en el río para ir en camino a donde el padre. Así como venía sucio, maloliente, el papá lo abrazó, pero después lo empezó a limpiar, después lo empezó a cambiar, después lo empezó a transformar. Permita que sea él, no usted en su propia fuerza. Acciones: buscar a Dios diariamente en oración y en su palabra. Rodéate de una comunidad cristiana que te apoye y a la cual rindas cuenta. Esto lo vamos a ir hablando mucho en los grupos pequeños, que cada uno podamos tener rendidores de cuenta, esas personas que nos apoyan, ¿sí? Confía en que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso en las áreas más rotas de nuestra vida, incluso en las áreas más dañadas y más oscuras de nuestra vida. Dios va a hacer grandes cosas cuando nosotros le permitamos que así sea. Para finalizar, coloqué esto: el placer que te esclaviza no tiene la última palabra. En Cristo hay libertad, sanidad y una nueva identidad. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Sí? Permita que sea Dios quien lo haga, permítale al Señor que sea quien pueda empezar a limpiar y a sanar cada una de nuestras heridas, pero nosotros también tenemos que tomar acciones, también tenemos que estar dispuestos a decir: me levantaré e iré hasta allá, me levantaré y iré, me levantaré y confesaré. Voy a tomar una acción, ¿sí? Para que el Señor vea que yo estoy buscando, que yo necesito esto en mi vida. Amén. Voy a detener acá la grabación. No, antes de tener... Nata, ¿quieres finalizar orando y después tenemos la grabación, por favor? Bueno, cómo no. Señor, gracias por la palabra que nos dio Amílcar hoy. Señor, reconocemos que hay áreas de nosotros en las que estamos viviendo en esclavitud, pero también reconocemos que no queremos vivir así. Reconocemos que vos ganaste una libertad para nosotros en la cruz, la cual queremos hacer nuestra, Señor. Así que primero que nada creemos con todo nuestro corazón, Señor, en que ese sacrificio ahí en la cruz nos hizo libres a cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos que necesitamos ayuda, reconocemos de la ayuda que el Espíritu Santo hace en nuestro interior y también la que el cuerpo de Cristo puede hacer en esta comunión y en estas reuniones en las que nos juntamos cada jueves, Señor. Te entregamos nuestro corazón dispuesto, te pido que tu voz sea cada vez más clara en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender qué cosas, qué decisiones debemos tomar, qué pasos de obediencia tenemos que dar, que seamos sensibles a todo lo que el Espíritu Santo nos marque en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.